Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Me da mucho gusto saludarlos. Comenzamos la semana pasada el estudio de una de las tres parábolas del trío que constituyen un hilo de enseñanza acerca de la fidelidad. ¿Cuál entonces es el asunto principal de estos mensajes? La respuesta es una exhortación extendida de Cristo a sus discípulos, exhortándolos a ser fieles hasta que Él vuelva, en lugar de responder a la pregunta sobre el momento de su retorno. Hoy estudiaremos la parábola de los 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes es una lección sobre la paciente espera por Él. Para este estudio de las parábolas he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionario y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de esta parábola y la manera en que la palabra me confronta en primera instancia a mí, espero que también a ustedes, para nuestra transformación espiritual. Gloria a Dios. Parábola de las 10 jóvenes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Mateo 25, del 2 al 12. El mundo no estaba preparado para aceptar a Cristo cuando Él vino a la tierra por primera vez, a pesar de que su venida la habían profetizado de forma clara y reiterada los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Juan 1:11. La preparación para la segunda venida del Mesías será decisiva y trascendental en relación a la preparación para la primera venida, porque aquellos que lo rechazaron durante su encarnación tuvieron oportunidad continua de ser salvos mientras tuvieron vida. Sin duda alguna, muchos de quienes pidieron a gritos la crucifixión de Jesús en lugar de Barrabás o que votaron contra el Señor en el Sanedrín, más tarde se convencieron de volverse a Él como Señor y Salvador. Pero no habrá tal oportunidad continua cuando Jesús regrese. Se sabrá entonces al momento que aparezca que la oportunidad de obtener salvación y ciudadanía en el reino de los cielos habrá pasado. Entonces la parábola se refiere al tiempo de la aparición inesperada de Cristo en poder y gloria. Él aseguró que en ese tiempo la preparación espiritual para entrar al reino de los cielos será semejante a la preparación de 10 vírgenes que servían como damas de honor en una boda. El mensaje tiene el propósito de ilustrar verdades que él acababa de enseñar, que vendrá de nuevo, que entonces juzgará a los pecadores y recompensará a los justos, que las personas deberían estar listas y que su venida será inesperada. La verdad central es que una vez que haya llegado, no habrá segunda oportunidad. La oportunidad de salvación habrá desaparecido. Las acompañantes eran vírgenes, porque en esa época se acostumbraba que las damas de honor fueran jovencitas castas que no hubieran estado casadas. Las antorchas o lámparas que usaban las acompañantes de boda consistía en trapos envueltos y atados firmemente a palos largos.
Además de iluminar el camino para la procesión, las lámparas o antorchas servían para identificar a los miembros de la fiesta de bodas, distinguiéndolos como participantes especiales. De ahí que fuera importante que cada una de las damas de honor llevara una antorcha o una lámpara. En el contexto de la enseñanza de Jesús respecto a su regreso y de la parábola que ejemplifica la venida de su reino, el esposo obviamente es Cristo mismo. Las 10 vírgenes son creyentes profesos en él y las lámparas o antorchas simbolizan la identidad exterior que tienen con la iglesia. Las antorchas o lámparas también representan la expectativa del inminente regreso de Jesús, es decir, la preparación y disposición de las damas de honor para recibir al esposo divino cuando éste venga a recogerlas y llevarlas a su fiesta de bodas, el reino de los cielos. Las 10 damas de honor representan discípulos profesos de Cristo que afirman amar la posibilidad de que Él aparezca y que por tanto demuestran preparación externa para entrar en el reino. En apariencias, las 10 eran idénticas. Todas estaban vestidas de forma apropiada, con vestidos de bodas, y todas portaban la antorcha o la lámpara requerida para llevarla en la procesión de bodas. Pero realmente no eran iguales, lo cual es el propósito de la parábola, porque no todas estaban preparadas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La evidencia de que algunas de las damas de honor no estaban preparadas, a pesar de su apariencia externa, fue el hecho de que no tomaron consigo aceite. Portaban antorchas que parecían exactamente iguales a las de las otras, pero no tenían nada para hacerlas arder, nada que les diera luz. Una antorcha o una lámpara sin combustible obviamente es inútil. Y una relación de fe en Jesucristo sin una relación salvadora con Él es infinitamente más inútil, porque deja al individuo en tinieblas espirituales. Sin embargo, las damas de honor prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La profesión externa que habían hecho estaba fundamentada por su posesión interior. Contaban con el aceite de la preparación, es decir, la realidad de la luz de la gracia salvadora de Dios dentro de ellas. El Señor Jesucristo dice de su iglesia que somos la luz del mundo y nos compara con una lámpara de aceite. Tal es así en Mateo 5, del 14 al 16. Por ello, en este pasaje, la lámpara también representa lo externo, lo visible, lo terrenal, mientras que el aceite es lo interno o espiritual. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 5 de las damas de honor estaban sin las antorchas adecuadas, sin las lámparas adecuadas. Mostraban cierta forma de bondad, pero no tenían vida o poder espiritual porque no pertenecían a Dios. Se comprometieron con Jesucristo de modo religioso, intelectual, social y sin duda emocional, pero no estaban comprometidas con Él en sus corazones porque estos no se habían regenerados por la gracia salvadora del Señor. Tenían apariencia de fe, pero esta fe no era auténtica, estaban en tinieblas, no en luz. La advertencia que Jesús ofreció en esta parábola se repite una y otra vez en los evangelios. Es un tema recurrente en sus enseñanzas. Él advierte que los creyentes profesos son como el trigo y la cizaña. Algunos son auténticos y otros son falsos. Se le compara a varios tipos de terreno, algunos de los cuales dan evidencia inicial de productividad. Sin embargo, solo uno de ellos recibe auténticamente la semilla del evangelio y le permite que eche raíces y crezca. Este no era un mensaje popular en la época de Jesús, pero tampoco es un mensaje popular hoy día. La declaración "y tardándose el esposo" refuerza la enseñanza de Jesús de que su segunda venida será inesperada. No se tardará desde la perspectiva divina, sino de la humana, debido a que habrá transcurrido mucho tiempo desde su primera venida. La mayoría de personas, incluso muchos cristianos, estarán llevando a cabo sus asuntos como siempre cuando Él aparezca. Jesús también pudo haber estado dando a los discípulos un indicio
de que no regresaría tan pronto como ellos prevían. Pero el objetivo principal de la parábola, al igual que el objetivo principal de todo el discurso, está dirigido a la generación que estará viva durante la última parte de la gran tribulación. Y así vemos en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Incluso el corto periodo que transcurrirá entre las señales de su venida y su verdadera aparición hará que piensen que el Señor está retardando su regreso. Esta idea la apoya el hecho de que las damas de honor cabecearon y se durmieron. Estaban esperando a la venida del novio y se habían reunido para esperarlo. Todo en preparación aparente. No hay ninguna indicación en este contexto de que el hecho de que se durmieron represente pereza o falta de fe. Incluso las damas de honor prudentes se quedaron dormidas también, lo que otra vez ilustra que nadie, ni siquiera los santos fieles, sabrán con exactitud cuándo aparecerá Cristo. Cuando las insensatas dijeron a las prudentes, y lo vemos así en el versículo 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Lo que nos enseña la respuesta de las damas de honor prudentes no es que fueran egoístas ni tampoco insensibles, sino que les era imposible proporcionar aceite a sus amigas insensatas. Su propio aceite no bastaba para compartirlo con alguien más, era necesario que cada una comprara el suyo propio. La vida espiritual es una dádiva directa de Dios y no es transferible. Los salvos no pueden convertirse en salvadores. Esta es la metáfora. La salvación no puede comprarse y la compra de aceite a los que los venden se refiere simplemente a asegurar la salvación de su única fuente, que es Dios. El precio por la salvación es la renuncia total a nuestro propio mérito personal, porque representa un obstáculo absoluto para que se derrame la gracia de Dios sobre nosotros. Resaltando la necesidad de apropiación individual, Jesús expresó, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 6, del 47 al 49. ¿Cuál es la advertencia? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por quinta vez en el discurso, Jesús pidió a aquellos que estaban vivos durante los últimos días de la tribulación que velen, porque no sabrán el día ni la hora en que Él aparezca. Jesús había advertido en el templo el día anterior, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, del 34 al 36. La parábola de las 10 vírgenes acentúa la importancia incalculable de estar preparados espiritualmente para el encuentro con Cristo cuando regrese a la tierra, porque después que Él aparezca, los incrédulos que estén vivos no tendrán ninguna oportunidad de salvación. El apóstol Pedro, al parecer, también sostuvo la misma lucha con aquellos quienes cuestionaban el retorno de Cristo, y es por eso que escribe en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes que me escuchan, ¿están preparándose y a la vez están actuando?
¿Cómo se encuentra el nivel de aceite de sus lámparas? Y si tú aún no conoces al Señor, hoy te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Recuerda, no hay mucho tiempo. Y dice la palabra de Dios, y al que a mí viene, no les rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te aconsejo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.